Domingo 33 del tiempo del Reino. Reciban un cordial saludo con mucho afecto. En este domingo estaremos estudiando el texto de Mateo 25 del 14 al 30. Los invito pues a tener unos momentos de encuentro con nuestro Dios. Vivir con miedo nos ata. El miedo provoca la distancia. Nos mete hacia adentro y guardamos las alas sin más intención que cuidarlas. Volar sin miedo nos lanza a vivir y colmar esperanzas. Nos lleva hacia otros y a sueños que alcanzan tan solo quien estrena sus alas. Amar es reinventar cómo dar vida, es hacer fecundo y fértil cada día. Es quererme como soy, respetar lo que otro ansía y ponerme a trabajar sin garantías. Amar es creer que la alegría no puede guardarse porque se marchita. Es no parar el agua para que corra siempre limpia y compartirla como don que nos habita. Amar es vencer el miedo que paraliza, pues vivir sin arriesgar es embalsamar la vida. No perder y no ganar, por no errar es cobardía. Regalar cada talento es lo que el mundo necesita. Amar es vencer el miedo que paraliza, pues vivir sin arriesgar es embalsamar la vida. No perder y no ganar, por no errar es cobardía. Regalar cada talento es lo que el mundo necesita. Regalar cada talento es lo que el mundo necesita. Regalar cada talento es lo que el mundo necesita. Porque tu reino no es un reino de muertos, sino una realidad que hoy anhelamos, sabiendo que nos has dado talentos y que vendrás para arreglar los tantos. Porque tu reino no es un reino de quietos, ni de miedosos que lo esconden todo, sino que pides que seamos valientes, poniendo alma, carne y nuestra mente. Porque tu reino hoy provoca cambios que necesitan de nuestros talentos. No hay que enterrarlos, muy por el contrario, hay que servir con ellos a los pueblos. Porque tu reino es reino de justicia, una justicia que no es la nuestra, donde las reglas son muy diferentes y a algunos les rechinan los dientes. Porque el reino de los cielos es como un hombre que partiendo lejos, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Y el que había recibido 2 talentos, ganó también otros 2. Pero el que recibió 1, partió, escarbó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Y después de un tiempo, volvió el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 diciendo: Señor, me encomendaste 5 talentos. He aquí, he ganado 5 talentos más. Y su señor le dijo: Bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel sobre pocas cosas. Te haré el amo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu Señor.
Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me encomendaste, he ganado otros 2. Su señor le dijo, bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel sobre pocas cosas. Te haré amo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, sabía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y tomé tu talento y lo enterré. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene, le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Que sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Miren, en este domingo los textos que se abordan en el leccionario, en el calendario litúrgico, es Proverbios 31, ¿sí?, en sus versículos finales, ¿sí?, ya sea del 19 al 20 y del 30 al 31. El segundo es Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 6, y Mateo 25, del 14 al 30, que ya lo han podido escuchar en el transcurso de esta liturgia. Miren, el primer texto de Proverbios, este capítulo específicamente, pues nos va a estar hablando de una mujer. El libro de Proverbios está formado por varios elementos y de dichos y poemas que constituyen y que reflejan la sabiduría del pueblo israelita. Las reflexiones que contiene este libro de Proverbios pues se refieren a todo tipo de asuntos de nuestra vida cotidiana. Y estas reflexiones son el fruto de la sabiduría y la experiencia que tiene este pueblo. El fragmento final del libro es un poema que está hecho en acróstico y que se encuentra sustentado en el abecedario hebreo, que no se conoce como abecedario, se conoce como alefato. Así es como se le conoce al abecedario hebreo, el alefato. Este acróstico contiene la alabanza, como se los dije, a una mujer y a muchas mujeres emprendedoras y valientes. Este libro de Proverbios termina con esa alabanza a la mujer, tal como se concebía en el mundo antiguo. Pero quiero que escuchemos un poco los textos. El texto de Primera de Tesalonicenses, a la que voy a hacer mención, dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando se diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de parto de una mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día les sorprenda como ladrón en la noche. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día.
no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y estemos atentos. Yo quisiera leerles un poco este pasaje de Proverbios en donde se habla precisamente de esta mujer. Dice así: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dice, porque aplica su mano y ésta la larga para ayudar al menesteroso. No tiene temor de la nieve y ella hace telas y las vende en el mercader, hace vestiduras y se ríe del porvenir, abre su boca con sabiduría y su lengua siempre clama en favor de sus hijos y de todos sus seres amados. Se levantarán sus hijos y la llamarán bienaventurada. Su marido también la alabará. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasaste a todas ellas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Miren, como podrán observar, pues este pasaje de Proverbios, pues están siendo una serie de sabidurías que el pueblo expresa en relación a la mujer. Yo quiero que conozcan un poquito cómo se concebía a la mujer en el mundo judío. ¿Y cómo era esto? Bueno, a la mujer se le concebía como esposa y como madre, como ama de casa, y también se le concebía como comerciante. Era considerada una muy buena administradora de todos los bienes de la familia. Con su valentía y su trabajo concreto, generaba la felicidad de su marido y de sus hijos, y su actividad se extiende tanto en el interior de la casa como en el exterior. Dentro de este mensaje, lo que más destaca de la mujer es el hecho de poner en servicio de todos los pobres y necesitados cada una de sus cualidades y dones y todas sus virtudes. Los dos últimos versículos nos sitúan ante el verdadero sentido de la alabanza. La mujer ha logrado poner todas sus habilidades al servicio del prójimo. Precisamente, estos versículos nos conectan con el Evangelio, ya que los dones y los talentos de esta mujer son el fruto de la fe en Dios, y esto es lo que merece el elogio más grande. Por otra parte, miren, los miembros de la iglesia de Tesalónica, de este pasaje que leí, sienten curiosidad por saber cuándo es el día en que el Señor vendrá, es decir, la venida definitiva de Cristo Jesús. Ellos pensaban que Cristo llegaba de un momento a otro en su tiempo, y ellos estaban siempre pensando cuándo será este día. Y el apóstol precisamente les habla de este tiempo, es decir, la venida de Cristo Jesús, que va a suponer para los creyentes la plenitud de la salvación, y su vida en Cristo se retrasa un poco, pero va a llegar. Las palabras apostólicas hacen eco en ese punto y recogen los discursos apocalípticos que nos plantean los evangelios sinópticos. Miren, Lucas 12:39 nos dice que Jesús llegará como ladrón en la noche. Mateo 24:8 nos marca como dolores de parto. El mensaje del domingo pasado nos decía que Jesús viene como el novio. El cristiano que ha puesto su confianza en Jesús ya tiene en sí la luz que se manifestará plenamente en el día del Señor. Eso lo escuchamos en 1 de Tesalonicenses 5. Ya empieza a poseer todo aquello que espera, y esta esperanza no es para él una esperanza pasiva. No es esperanza pasiva,
sino es poner todos sus dones, todas sus aptitudes, todo su potencial al trabajo, iluminando progresivamente todas las esferas de la vida con la luz de que es Cristo Jesús. El evangelista, a través de la lectura del día de hoy, nos invita a la vigilancia, pero una vigilancia productiva, mientras esperamos al Señor. Los destinatarios de la parábola de los talentos que hoy leemos es nada menos que la comunidad cristiana y específicamente los que escuchamos este mensaje. Sí, esta parábola es para nosotros. La parábola de los talentos es el texto principal entre los 3 textos que se abordan en este domingo. Miren, el comentario pastoral a esta lectura podría ir por la senda usual ante este texto. Miren, estos textos han sido utilizados por la teología del progreso, ¿sí? Esta teología en donde se ha buscado que todo sea producción, producción, producción y según con esto progresar. Bueno, Mateo acaba de hablar de la venida futura del Hijo del Hombre para el juicio y a continuación nos dice cuáles son las actitudes adecuadas ante esta venida. La parábola de los talentos es en este contexto un elogio al compromiso y a la efectividad del trabajo. Podría ser aplicada beneficiosamente para las profesiones, para los especialistas, para los oficios, para las realidades terrenas, pero sobre todo para el servicio comprometido. Miren, queridos hermanos, los cristianos somos un pueblo nuevo de Dios, por eso la interpretación de la parábola puede ser esta. Primero, Jesús es el Señor de los siervos. Segundo, su ausencia es la ascensión a los cielos y está junto con el Padre. Tercero, su vuelta es la segunda venida. Los siervos, o sea, nosotros, a quienes se nos dieron los dones para hacerlos crecer y mantenerlos en abundancia, mientras viene el Señor. Dios, déjenme decirles, queridos hermanos, recompensa la valentía activa y creativa de aquellos quienes se arriesgan en su esfuerzo, con aquellos quienes se arriesgan todo su tiempo, su dedicación y empeño para servirle a Dios, pero también para servirle a los hermanos. Simultáneamente, se condena el miedo paralizante y la pereza que personifica el tercer siervo. Sería injusto, queridos hermanos, hablar de Dios en el lenguaje del siervo negligente. Ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Eso sería desconocer los dones que Dios nos ha dado. Esos dones son, primero, la vida. Segundo, fundamental, no solo es la vida, es los talentos. Después la creación. Y después sería el cuidado hacia el ser humano. Nosotros tenemos todos esos talentos para ejercerlos. Otros dones serían la sociedad, a construir en una fraternidad de justicia, la inteligencia, la educación, la cultura, una carrera o una especialidad, un título o un oficio, la salud, la simpatía, la personalidad. Esos son dones que tenemos y que los podemos ejercer. Todos estos dones y talentos son para nuestro uso privado y para ser eficientes y productivos. Pero hay que recordar que no somos propietarios de ellos, somos administradores de estos. La pregunta es,
¿Qué es la eficiencia y la productividad? Sobre todo en este tiempo en donde el sistema neoliberal ha sido desencarnado. ¿Qué es la eficiencia y la productividad? Miren, la eficiencia y la productividad no son malos en principio. Diríamos que no son valores en sí, sino son cuantificaciones que pueden ser aplicados a unos o a otros valores. Se puede ser eficiente en muchas dimensiones muy distintas, unas buenas y otras malas, y con intenciones muy diversas, algunas favorables y algunas desfavorables. El juicio que hagamos sobre la eficiencia dependerá de la materia a la que apliquemos esta eficiencia, así como el objeto al que se oriente. La eficiencia aceptada y hasta elogiada por el Evangelio es la eficiencia y la productividad por el reino de Dios. Esta es la que está puesta al servicio y a la causa de la solidaridad y del amor. No es la eficiencia para lograr la rentabilidad, reduciendo empleos por la adopción de tecnologías nuevas, por ejemplo, o la que se logra conquistando mercados por su competitividad, reduciendo la capacidad de autosubsistencia de los países pequeños o de los pobres que no cuentan con tecnología. No es esa eficiencia, o no es tampoco la que se logra con ingresos fantásticos por inversiones especulativas del capital golondrina, como se le conoce. Por eso, Dios nos pedirá cuentas de nuestra eficiencia. Sí, Dios nos pedirá cuentas de su rendimiento al servicio del reino, de este servicio a los seres humanos. Por lo tanto, miren queridos hermanos, la vigilancia activa de los cristianos, hijos de la luz, es la actitud propia de los que esperan en Dios. Eso lo leímos en 1 de Tesalonicenses 5, del 1 al 6. Les propongo, queridos hermanos y hermanas, que caminemos sin miedo. Sí, que el miedo no nos paralice en estos momentos. Caminemos sin miedo, ¿sí?, continuamente hacia ese encuentro alegre, sabiendo que hemos puesto todos nuestros talentos y dones al servicio de Dios. Miren, no les estoy diciendo que en estos momentos que tenemos que estar resguardados, salgan a todos lados y que prediquen. No, les estoy diciendo que cuando sus familiares, sus amigos tengan necesidad de escucharles, ¿sí?, de hablar con ellos, ustedes puedan expresar su testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, ¿sí?, que pongan al servicio sus posibilidades, ya sea de escucha, ya sea de atender, ya sea económicas, ya sea de servicio, de cualquier don que usted tenga, ponerlos al servicio de sus hermanos. Dejar nuestros talentos y dones escondidos es un pecado de omisión, queridos hermanos y hermanas. Pero no solo dejar los talentos escondidos es pecado. La apatía, la pereza, la comodidad, el miedo paralizante también es pecado. Por eso, habremos de asumir el riesgo de poner en acción cada uno de nuestros talentos y dones y ponerlos en acción para la construcción del reino de Dios en nuestras vidas y en la vida de los demás. Jesús, miren queridos hermanos, Jesús no fundó el cristianismo como una religión de miedos, ni tampoco una religión dominguera o de apatía, sino Jesús fundó una religión vital, de servicio, que transforma la totalidad de la vida.
Solamente en el trabajo del reino de Dios podremos oír lo que Jesús dijo. Porque has sido fiel en lo poco, pasa al banquete del Señor. Jesús, miren, se lamentó de que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Ello significa que son más astutos, ¿sí? Que es otra forma de eficiencia. No es mala en sí. Lo malo es ponerla al servicio del mal, poner la eficiencia al servicio del mal y de las tinieblas, y no del bien y de la luz. Queridos hermanos, que Dios nos ayude a entender que tenemos diferentes dones, que nos ha dado muchos dones, ¿sí? Que ahí los hemos dejado escondidos, que los tenemos allí pudriéndose, no haciendo uso de ellos, que podemos hacerlos uso de ellos, ¿sí? En bien de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos, quizás de nuestros padres, de nuestros hermanos o tíos, o de todos nuestros familiares, o que quizás de nuestros vecinos, no sé, pero alguien puede estar necesitando tu don, y tú lo puedes poner al servicio, que sería ponerlo al servicio del reino. Querido hermano, que Dios abra tu mente, que Dios abra tu corazón, pero sobre todo tu disposición para servir al reino de Dios aquí, ahora y en este tiempo, que es un tiempo difícil. Dios te bendiga y Dios te guarde. Jesús me ha prometido servirte con amor. Concédeme tu gracia, mi amigo y Salvador. No temeré la lucha, si tú a mi lado estás, y tenderé el camino, si tú alumbrando vas. Jesús me prometió. Dios dador de vida, generoso dador de dones y capacidades, ayúdanos a descubrir nuestros talentos para ponerlos a tu servicio, al de tu iglesia y al de los demás. Dios generoso, que das dones a diestra y siniestra, ayúdanos a asumir verdaderamente nuestros dones y a no hacernos los distraídos sabiendo que nos los has dado para que con ellos busquemos tu reino en medio nuestro. El mundo está acechando y abunda tentación. Sutil es el engaño y loca la pasión. Acércate, Maestro, revela tu piedad, mi escudo fiel mi alma de toda iniquidad. Dios dador de vida, ayúdanos a abandonar nuestra zona de confort para que podamos arriesgarnos poniendo a trabajar aquello que nos has dado. Dios generoso, ayúdanos a distinguir cuándo debemos dejar espacios a otros u otras y cuándo debemos continuar porque somos de bendición haciendo lo que hacemos. Y ves mi mente errando del
Dios dador de vida, que das dones, talentos y capacidades a tu iglesia, te pedimos que tu Santo Espíritu moldee nuestro carácter, nuestra mente y corazón para que ya no tengamos excusas para enterrar tus talentos. Y lo hacemos en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro hermano. Amén. Seamos despedidos. Que el Señor nos bendiga con un día de trabajos fructíferos, diálogos edificantes y celebración de los consensos y las diferencias que nos nutren. Que el Señor nos bendiga con la sabiduría y los talentos de todas y todos puestos al servicio del reino y para edificación mutua. Que el Señor sea en medio nuestro, que podamos verle en el rostro del otro y de la otra. Que sea Dios en nosotros y en nosotras, con nosotras y nosotros, y por medio de todos nosotros y nosotras. Aleluya. Amén. Hay huellas por la senda donde vas. No tengas miedo si es la noche oscura. Tú no estás solo, ya no hay soledad. Aunque la vida te parezca dura, hay quien vive